Hola, hola. En este video vamos a revisar cómo funcionan los formatos de Excel. Los formatos son variados y dependen del tipo de dato que alojemos en una celda. La misma celda solo puede contener una configuración de formato a la vez, pero esta puede cambiar en el tiempo. Por ejemplo, si yo digo esta celda va a ser con formato de número y luego la quiero reutilizar como texto, no hay problema, lo puedo hacer. Y los formatos a su vez están asociados a los tipos de datos que alojen la celda, ya sea texto, fecha, número o resultado de una fórmula. Acompáñame para que revisemos el detalle de cómo funcionan los formatos en Excel. Ok, hablemos de formatos. Para entender lo que es un formato, lo primero que debemos comprender es cómo funciona o cómo aloja datos una celda, ¿cierto? Una celda es algo así como un espacio o una cajita que nos permite alojar distintos tipos de datos. Dentro de ellos tenemos textos, números, fechas y fórmulas. Si yo en una celda agrego un tipo de dato y lo combino con otro, ejemplo, coloco texto y números, Excel va a resolver como texto, siempre. Si no logra determinar qué tipo de dato tiene la celda, va a resolver como texto. Ya, eso es importante a considerar. Si yo quiero manejar números, mi celda debe contener solo números. Si yo quiero manejar fechas, mi celda debe contener solo fechas. Y así sucesivamente. No puedo mezclar una fórmula con fechas, un texto con números, no si quiero hacer cálculos sobre esos datos. Ok, comencemos revisando cómo funcionan los formatos de texto. Como pueden ver en pantalla, tengo algo así como un presupuesto semanal dividido en mañana, almuerzo, tarde, con fechas y con días de la semana, ¿cierto? Todo carácter es considerado texto, independiente que tenga o independiente de lo que diga en Excel. En este caso, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son caracteres considerados como texto. Veamos qué opciones tenemos. Puedo cambiar la fuente. Puedo cambiar la fuente por celda. O puedo cambiar la fuente por un grupo de celdas si selecciono el rango. De la misma manera, puedo cambiar el color de la letra o el texto. Ya, no voy a hacer mucho hincapié en estas opciones, dado a que son bastante intuitivas. Si se fijan, tengo este recuadro acá que se llama fuente. Si yo posiciono el mouse sobre fuente, me indica qué hace cada opción. Esta opción me permite cambiar el color de la fuente. Esta, el color del relleno, ¿cierto? El fondo de la celda. Esta es para los bordes y así sucesivamente con todas las opciones acá. Puedo agrandar el texto o disminuir su tamaño, ¿cierto? Entonces, pasemos al siguiente paso, que es dar clic derecho sobre una celda o un rango de celdas, ir a formato y revisar qué opciones tengo acá. Texto no tiene muchas opciones en la pestaña de número, dado que está enfocado a otro tipo de datos, pero en alineación puedo seleccionar la orientación del texto, si es horizontal, general, al centro, a la derecha, etc. Y si es vertical, justificada, distribuida, superior, etc. Tengo control del texto, puedo ajustar, reducir o combinar celdas. Combinar celdas es una de las opciones más populares.
también tengo otras opciones en fuente, como el tipo de fuente, el estilo, el tamaño, etc. Pero acá tengo los efectos, donde puedo indicar si es tachado, si es subíndice, si es superíndice, etc. Vamos a dejar nuestro día lunes tachado, ¿cierto? Como cambió la orientación del texto, la cambió acá en la celda. Ahora, si yo quisiera replicar este formato a otra celda, solo debo posicionarme en la celda, ir a copiar formato, seleccionar el resto de las celdas y bien, ahora todas mis celdas son verticales. Si yo quisiera hacer lo mismo con las fechas, puedo repetir el proceso, pero vamos a cambiar el color de la fuente. Pero como pueden ver acá, las fechas tienen otro tipo de formatos para escribir a nivel de números. Entonces, si yo les digo que son texto, me va a mostrar el valor de la fecha en vez del nombre de la fecha. Eso lo veremos un poco más adelante. Por ahora vamos a deshacer el cambio. Acá vamos a elegir un color que sí podamos ver. Listo. Y pasemos al siguiente formato. Vamos a revisar cómo funcionan los formatos de celdas con números. Me gustaría volver a hacer hincapié a que si yo escribo un texto y número, es todo texto. Ya las celdas solo deben contener números para que de verdad sean calculadas como valor numérico. En este ejemplo vamos a colocar 3 números 1. Para ver las opciones que tengo, voy otra vez, clic derecho, formato de celdas y se va a desplegar la pestaña de formato de celdas. Acá tengo general, donde se va a autocalcular el tipo de celda, o sea, si tiene solo números, la va a autoformatear como número, etc. Número, donde tengo la opción de elegir posición de decimales y usar separador de miles. Moneda, donde tiene opciones similares más el símbolo de moneda. Contabilidad, que es similar a moneda. Porcentaje, el cual también tiene la opción de posición de decimales. Fracciones, científica, especial y personalizada. ¿Ya? Con todas estas opciones yo podría de alguna forma dar formato a mis números. Vamos a revisar un ejemplo sencillo donde al primer número 1 le voy a decir que tiene 2 decimales. Al segundo le voy a decir que es un número de contabilidad. Y al tercero le voy a decir que es un porcentaje. Si se fijan, la visibilidad de estos números es distinta, pero si yo reviso su valor, ahí sí. Yo reviso su valor, los 3 siguen siendo un número 1. Si yo los sumo, los 3 van a dar 2, porque en el fondo lo único que cambié fue el formato, no el valor del número. Ahora, los formatos se autocalculan en algunas celdas. Por ende, hay que tener especial cuidado con los formatos que asigno cuando son planillas de cálculo muy grandes. Revisemos el siguiente formato. Ok, ahora vamos a revisar el formato de fecha. Como habíamos revisado, tengo acá algunas fechas ingresadas. En realidad el ejemplo no lo vamos a utilizar o no lo vamos a llenar
como esto gasté el almuerzo, esto gasté la tarde o esto gasté la mañana, sino que este tipo de planillas contienen todo el tipo de datos que necesitamos para trabajar con formatos. Dicho eso, vamos a continuar pegando las fechas de arriba abajo. Si yo transpongo los datos acá, en vez de que los pegue de manera horizontal, los pega de manera vertical. Y ahora solo los vamos a replicar. Vamos a replicar todas las celdas. Cuando ya veamos fórmulas en detalle, les voy a explicar por qué hago esto o por qué anclo las celdas de esta manera. Ya, digamos que tengo todas estas fechas. Las fechas tienen el siguiente formato, que es día, mes, año, hora, minuto y segundo. Vamos a completar con la hora, 2 puntos, los minutos, 2 puntos y los segundos. Y lo mismo vamos a hacer con las siguientes horas. Y la última. Listo. Como pudieron notar, a pesar de que yo agregué la hora, no me muestra la hora, sino que solo me muestra la fecha en el primer formato. Si yo voy a formatos otra vez, se abre fecha, que lo autocalculó solo Excel y puso la fecha por defecto que contiene este formato, sin hora. ¿Ya? Dentro de los formatos que yo le puedo dar a una fecha, tengo todas las opciones que me aparecen en el listado, con números, con nombre de día, con nombre de mes, con número de mes, con número de días, etc. Sin los ceros, con los ceros, and so on, ¿cierto? Si yo doy clic derecho y voy a formato otra vez, puedo revisar o me puedo dar cuenta que la fecha y la hora están separadas. Si yo a una celda con el mismo valor, en vez de decir que me muestra una fecha, quiero que me muestre una hora, me muestra la hora sin la fecha. Y de la misma forma le puedo dar distintos formatos a las mismas fechas, ¿cierto? Si yo copio acá, hacia abajo, en copiar formato, voy a tener la fecha, voy a tener la hora, pero en realidad esta celda contiene el dato completo y esta otra celda contiene también el dato completo. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a ver es una fecha personalizada. En Excel tenemos esta nomenclatura para mostrar el día, el mes y el año. Si yo quisiera mostrar solo la terminación del año, ejemplo 21, agrego 2Y. Si quiero mostrar todo el año, agrego 4Y. Si quiero mostrar un mes abreviado, agrego 3M. Si quiero mostrar el mes completo, agrego 4M. Y así sucesivamente yo podría dar formato a las celdas según guste. Entonces, para continuar con el formato personalizado, tengo algunos que ya están sugeridos por Excel. Por ejemplo, este: día, mes y año con el mes abreviado
y con el año abreviado. Me refiero al mes abreviado en texto. Día mes, puedo perfectamente no colocar el año. Y así yo podría mostrar en el formato de fecha el texto que más me acomode, independiente de que se muestre o no el valor completo de la celda. Eso es súper importante a considerar. Yo tengo una celda, tengo un valor completo, pero no quiere decir que voy a mostrar el valor completo de la celda. Vamos por último a mostrar una celda completa. Entonces, tengo la hora, que es HH, tengo los minutos, que es M, y tengo los segundos, que es S. Si yo acá coloco solo una H, me va a mostrar la hora sin el 0. Lo mismo con los minutos y con los segundos. Y la forma más sencilla de dar el formato que yo necesite es agregando las M's o la letra que corresponda para que me indique el dato que necesito. Acá coloqué el nombre del día, el número del día, el mes, el año y la hora. Vamos a copiar el formato hacia abajo. Y dependiendo de lo que yo necesite, puedo mostrar o quitar información de la celda sin cambiar el valor. El valor para todas es el mismo que aparece acá. Revisemos el siguiente formato. Vamos a revisar cómo funcionan los formatos con las fórmulas. Primero, debemos entender cómo Excel va a interpretar de que una celda contiene una fórmula, lo cual es muy sencillo. Si yo empiezo una escritura en una celda con un igual, Excel va a entender que es una fórmula. Si coloco un número más, va a entender que es una fórmula. Como podemos ver acá, en la suma empieza con un igual. Si yo reemplazara la suma por un más, también va a interpretar que es una fórmula independiente de que autocomplete con el signo igual. El resultado o el formato de las celdas con fórmulas depende del resultado de la fórmula. Ejemplo, si estoy trabajando con dos números, va a autocalcular un formato de número. Si estoy trabajando, como en este caso, con un número y un texto, va a autoinferir de que es un texto. Y así sucesivamente con todas las fórmulas. Como podemos ver acá abajo, yo le dije es igual esta celda y el formato que le entregué es de fecha. ¿Por qué? Porque esta celda era de fecha. Bueno, así funciona a grandes rasgos. Las fórmulas son un mundo aparte, son un poquito más complejas que eso, pero a nivel de formatos, lo importante es siempre considerar que el formato que tenga esa celda depende del resultado de esa fórmula. Miremos el siguiente formato. Ok, para finalizar vamos a revisar los formatos condicionales. Digamos que tengo un rango de números del 1 al 7 que emulan las notas de algún estudiante. Y acá necesito saber de manera visual qué notas aprueban y qué notas reprueban. Para ello voy a formato condicional, regla para resaltar celdas, le digo es menor que, y si es menor que 4, que lo resalte en rojo. Sin cambiar el rango, voy a formato condicional, reglas para resaltar,
es mayor que, en este caso, 3,9 y le indico que me entregue un formato en verde. Listo. Ambos formatos fueron añadidos a este grupo de celdas acá. Eso quiere decir que si yo cambio el valor de la celda, el formato va a cambiar según la condición que yo le di. Los formatos condicionales de celda se pueden utilizar con números, con textos, con fechas, etc. Entonces, si en mi planilla Excel yo necesito revisar que una venta anda mal, que se me pasó la fecha, que estoy en fecha, etc., lo puedo autocalcular y mostrar acorde a lo que necesito. Ok, en resumen, el tipo de formato que yo le entregue a las celdas depende mucho del tipo de dato que tenga alojado. Para ello revisamos los grandes o los más populares tipos de formatos que serían texto, número, fechas y fórmulas, ¿cierto? Las fórmulas dependiendo de cuál sea el tipo de cálculo o output que estén entregando. La recomendación para aprender cualquier tipo de sistema es siempre no recordar todo, no tratar de entender todo, sino que entender para qué lo necesito y dependiendo de para qué yo lo necesito, aprender y utilizar las funciones de determinado programa. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dale like y comparte. Y sígueme para que puedas ver más videos de Excel y otros tutoriales.